Muchachos, cuando se les dijo que hicieran un ejercicio finalmente de recorrido de su casa, vamos a hacer de cuenta que está su casa, hacia el colegio, ¿cierto? Estábamos hablando que ustedes señalaran el cambio, ¿cierto? Las percepciones estábamos hablando, ¿cierto? Yo cómo voy construyendo la ciudad desde mi casa hasta el colegio. En ese sentido, entonces debemos tener en cuenta que nosotros somos sujetos. Y como sujetos, ¿cierto? Como habitantes, vamos a cambiar la palabra sujeto, somos habitantes en una ciudad. Esos habitantes van a tener un cuerpo y van a tener sentimientos. ¿Qué significa eso? Que los habitantes, de acuerdo a cómo fuimos dotados, ¿cierto? Como especie humana, nosotros vamos a ser para la geografía finalmente seres espaciales. Y como seres espaciales tenemos cuerpo y nosotros hacemos prácticas en esos lugares, en este parque, ¿cierto? En este parque que aparece acá. Entonces, nosotros somos cuerpo, pero también somos sentimientos. Nosotros no solamente estamos en cuerpo presente en un lugar, ¿cierto? Nosotros no solamente en nuestra casa estamos en cuerpo presente, nosotros también le damos sentimientos a los lugares. Los lugares, ¿cuáles van a ser? Donde yo voy a estar y donde yo voy a generar una apropiación, ¿cierto? Ejemplo, cuando yo voy al parque a hacer ejercicio, entonces yo voy a ejercitar mi cuerpo, ¿cierto? En el gimnasio, al aire libre, pero además cuando lo hago con regularidad, le estoy dando un sentido, ¿cierto? A ese lugar y estoy generando un sentimiento de apego al lugar y finalmente ese apego se me va a convertir en un sentimiento. Entonces en ese caso, si es un sentimiento de apego, también puede haber un sentimiento de desapego. Resulta que yo fui a hacer ejercicio hoy y me robaron el celular. Entonces los lugares pueden generarme a mi alegría, ¿cierto? Porque estoy cumpliendo con algo, ¿cierto? Con un proyecto que tengo. Pero los lugares también me pueden generar miedo. Entonces yo dejo de ir al parque porque hay personas que roban. Entonces los lugares pueden generarme miedo y pueden también generarme apego, ¿cierto? Querer el lugar o huir del lugar finalmente. ¿Qué pasa? Nosotros, como seres humanos, según Horacio Capel, que va a ser también un profesional importante en esta área de la geografía, nos va a plantear que los seres humanos somos habitantes y como somos habitantes tenemos experiencias en los lugares. ¿Qué es experiencia? Si ustedes recuerdan nuestras clases de filosofía, entonces experiencia va a ser finalmente lo que yo vivencio en el lugar, lo que yo siento, hago y pienso cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo barras o cuando estoy haciendo alguna actividad. Entonces nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos ese recorrido de la casa al colegio, pues definitivamente nosotros recordamos más los lugares cercanos que de pronto el trayecto que tengo que hacer. Entonces nuestra percepción es limitada porque vamos a tener, nuestro mapa mental va a estar más rico, ya sea en la casa o cerca al colegio, que durante el recorrido. Muy pocas excepciones en sus trabajos salieron en cuanto a eso. Tengo más información cuando vivencio en los lugares y cuando no los vivencio tengo menos información o menos construcción de ciudad, que finalmente lo que ustedes hicieron fue una construcción de ciudad. Eso es un plano mental. Entonces hay una experiencia próxima. Estamos hablando de esos lugares que yo o a los que yo voy de manera recurrente, en los que yo comparto con ciertas personas. Pero también hay experiencias externas. Cuando yo tengo que ir al centro comercial, cuando yo tengo que ir, vamos a decir, otro lugar al que voy esporádicamente. Vamos a pensar en lugares a los que vamos esporádicamente. Cuando tengo que ir, por ejemplo, al parque, entonces vamos a hacer nuestro paseo con la familia. Son experiencias externas.
Las experiencias próximas son aquellas que hacemos todos los días en nuestros lugares. ¿Cuál es nuestro primer lugar finalmente? Nuestro cuarto, ¿cierto? Nuestro apartamento, nuestra casa, nuestro barrio, ¿cierto? Nuestra ciudad, ¿cierto? Pero entonces la ciudad no la podemos vivir toda en una experiencia próxima, sino en una experiencia externa incluso. Pero yo no tampoco conozco todos los lugares, tampoco conozco todos los parques o todos los centros comerciales, experiencia externa, y hay otras experiencias que son ocasionales, ¿cierto? Son aquellos lugares a los que voy quizás alguna vez en el año y no vuelvo, entonces van a ser lugares que no le voy a dar tanto sentido como a estos que están acá. Cuando tengo que ir al odontólogo, cuando tengo que ir al médico hay una experiencia externa. Si ustedes se dan cuenta, el confinamiento o la cuarentena nos está, ¿cierto? Nos está cuestionando esta manera de nosotros vivir, vivenciar los lugares. Entonces démonos cuenta de este modelito, porque finalmente este modelito nos ayuda a explicar y a cerrar ese ejercicio que hicieron de plano mental, que en general los felicito a todos por el trabajo realizado. Esto donde sucede en el espacio urbano, en nuestra vida cotidiana, ¿listo? Somos cuerpo, somos sentimiento, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos entonces ahora a adentrarnos a lo siguiente. La geografía humanística trata sobre estos temas finalmente, sobre lo que estamos abordando acá. Y finalmente, o tradicionalmente mejor, se ha asociado que esta geografía es opuesta a la geografía más de corte cuantitativa, como la han llamado algunos, que finalmente se produce en los sistemas de información geográfica. Esos sistemas de información geográfica son los que usa, por ejemplo, el Instituto Agustín Codazzi. Es una geografía que basa su trabajo esencialmente en las matemáticas. Los sistemas de información geográfica, por ejemplo, hoy están funcionando para hacerle frente al COVID-2019, como pueden ver en el enlace que les adjunté. Revisémoslo en ese caso. Si quiere, pausamos el video y le damos una mirada a los usos de la geografía en este contexto. Y no solo la geografía y la matemática. A eso se le va a llamar sistemas de información geográfica, que es finalmente matematizar el espacio. Ya no hablamos de cuerpo-sentimiento, sino finalmente de que esto es lo que nos ha dado, por ejemplo, el plano Mercator, ¿cierto? O el plano Mercator, si ustedes recuerdan, es el que se maneja actualmente en el Mapamundi. También nos permite entonces dibujar la ciudad, dibujar los planos de la ciudad, mapas Bogotá. Si quieren pueden también consultarlo y pueden encontrar la información. Esto ha sido hecho con base en SIG. Y precisamente ese mapa que van a encontrar que va a espacializar al COVID, va a ser hecho con base en un programa que va a ser ArcGIS. ArcGIS va a ser un programa en el que se va a basar, o es una herramienta del sistema de información geográfico. Pero no podemos ver esto apartado de esto. Esa es una salvedad que les hago. Podemos darle una mirada y continuamos.